Desde un lejano pasado, al levantar su vista al firmamento, el hombre se ha confrontado con profundas emociones y al mismo tiempo con numerosas incógnitas que lo han conducido a su vez a la elaboración de toda clase de explicaciones, las cuales van desde emotivas leyendas hasta planteamientos racionales, avanzando siempre en el conocimiento del universo. La belleza del cielo y su comportamiento han inspirado la inteligencia humana desde esas épocas remotas y gracias a ello ha penetrado las profundidades del cosmos. Sin embargo, el proceso en detalle de cómo el hombre llegó al conocimiento de los fenómenos celestes tiene que ver sobre todo con las características de cada sociedad. En el caso de Mesoamérica, con base en los vestigios culturales que hemos podido analizar, se sabe que durante varios milenios se observó cuidadosamente el movimiento aparente del Sol, la Luna y varios planetas. También se identificaron algunas constelaciones y se observó la Vía Láctea, y además se registraron eclipses, cometas e inclusive explosiones de supernova. Se debe tomar en cuenta que esta práctica observacional no se realizaba solamente como un mero ejercicio para asentar datos, sino que se trataba de una actividad que implicaba una estrecha relación con conceptos religiosos de la mayor jerarquía. De esta manera, en el cielo se reconocían diferentes deidades, cuyos influjos podían afectar a todo habitante de la tierra. Entender cómo se comporta el cielo se convirtió en una especie de culto religioso, valorado como de excepcional trascendencia en Mesoamérica. Además, derivado de ese culto astronómico, fue posible desarrollar un elemento cultural fundamental para cualquier civilización: el calendario. Este esquema de organización del tiempo es un producto netamente cultural. Representa en sí un modelo preciso para describir los periodos de observación de algún objeto celeste. Los mayas fueron una de las civilizaciones más destacadas en América. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombina y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica, entre otras cosas. También se le atribuye a la invención del cero. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras también. La religión de los mayas compartió rasgos con mucho del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. La cosmovisión maya era altamente elaborada. Contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distintivo, y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos de las deidades principales de su panteón. Otro importante legado maya tiene que ver con su meticulosidad a la hora de contemplar el firmamento y registrar sus observaciones astronómicas en torno al Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Según su creencia, del firmamento podían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir, que los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, formando así profecías. A pesar de que no tenían una intención científica clara, los mayas lograron medir el ciclo de Venus de 584 días, con un margen de error de apenas 2 horas, dado que tenían también un portentoso agarre de las matemáticas. Uno de los legados más preciados que nos dejó fue su calendario. Los mayas confeccionaron su calendario para recordar fechas importantes de su historia, pero también con propósitos prácticos, como saber cuándo tenían que sembrar y ceremoniales, para marcar las festividades religiosas más importantes. El Sol, las estrellas y los planetas eran muy importantes para los mayas, que llegaron a dominar la astronomía con gran exactitud. El Sol era adorado como un dios, mientras que la Vía Láctea simbolizaba el camino de entrada a la vida y la muerte. Los mayas construyeron grandes templos para poder realizar observaciones astronómicas. Gracias a ello, los sacerdotes pudieron establecer la duración del ciclo lunar, el ciclo solar y el ciclo del planeta Venus, a partir de los cuales confeccionaron sus calendarios. Los historiadores han investigado el complejo sistema de este calendario y han diferenciado un total de 4 componentes: el Had, el Solkin, la rueda calendárica y la cuenta larga.
El ciclo del Hub estaba formado por 365 días, aproximándose al año solar. Este componente del calendario se dividía en 19 meses, 18 meses de 20 días y uno de 5 días. Servía sobre todo a los agricultores. En cambio, el Tzolk'in definía un ciclo de 260 días, que equivalen a los 9 meses de gestación, pero también al crecimiento del maíz, un alimento sagrado para los mayas. El Tzolk'in era también el calendario sagrado que marcaba los eventos y hechos místicos de los antepasados y dioses mayas. El Hub y el Tzolk'in se combinaban a través de la rueda calendárica para producir ciclos de 52 años que se repetían a lo largo del tiempo. Los mayas creían que la historia de su pueblo era cíclica y se repetía según la posición de los astros y las estrellas sobre el cielo. La rueda calendárica maya combina el círculo interno de 13 números, el círculo medio con los 20 días del calendario Tzolk'in, el círculo externo con los 19 meses del calendario Hub, y su combinación generaba ciclos de 18.980 días. Los días y meses estaban representados por glifos, pequeños signos o dibujos. El calendario era un elemento sagrado para los mayas, que lo bendecían a través de ofrendas. Para marcar los eventos que iban más allá de un ciclo de 52 años, los mayas inventaron el calendario de cuenta larga, que cuenta los días, meses y años, pero también siglos y milenios. Establecieron el inicio del calendario el 11 de agosto del año 3114 a.C., que era la fecha del inicio de la creación. El último día del ciclo de cuenta larga era el 21 de diciembre de 2012. Esta fecha fue objeto de múltiples interpretaciones, desde un nuevo ciclo de la vida hasta pronosticar el fin del mundo. Pero para los mayas era algo diferente. Ellos descifraron el movimiento de los astros y descubrieron que, en el año 2012, el solsticio se producía en el mismo momento que la conjunción del ecuador galáctico con la Vía Láctea. Para ellos, esto significaba el inicio de una nueva era. Algunas de las construcciones cuya función religiosa resulta evidente para los arqueólogos presentan una característica muy notable. Están alineadas con respecto al cielo de forma que sirvan como verdaderos calendarios de piedra en fechas que eran importantes para el pueblo maya. Un hecho interesante en la ubicación geográfica del área maya es que al estar debajo de la línea del trópico de Cáncer del Sol, podía pasar sobre el cenit en 2 ocasiones por año. Después del equinoccio de primavera, el Sol se desplaza hacia el norte para alcanzar el cenit sobre el trópico de Cáncer en el solsticio de verano, y entonces regresa hacia la línea ecuatorial para el equinoccio de otoño. En ese recorrido, el Sol pasa 2 veces sobre el cenit de la zona tropical donde se encuentra el área maya. Para los mayas, estos 2 pasos cenitales eran muy importantes desde el punto de vista de la agricultura y los rituales. Por lo mismo, levantaron construcciones que marcaran el paso cenital del Sol, así como los equinoccios y solsticios. Un verdadero símbolo de la actividad astronómica de Maya en Chichén Itzá viene siendo el Caracol, un edificio que se asemeja a un observatorio astronómico moderno. Fue construido con fachadas, ranuras y perforaciones de observación especialmente orientadas para enfocar eventos siderales específicos. El observatorio está deliberadamente desviado de la alineación de su plataforma principal con la intención de que sus esquinas opuestas, este-oeste, apunten la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta del sol en el solsticio de invierno. La plataforma principal está perfectamente alineada con la puesta de Venus en su declinación norte máxima. En el basamento del observatorio apunta hacia la puesta del sol y a su paso por el cenit. Algunas de las ventanas y ranuras del caracol apuntan hacia las estrellas Canopus y Castor. De los 29 eventos astronómicos posibles, eclipses, equinoccios, solsticios, etc., que se creen que eran el objetivo de interés de los residentes mesoamericanos de Chichén Itzá, en la estructura es posible adivinar las marcas para visualizar 20 de ellos, dado que una sección de la torre que se encuentra sobre el caracol se ha destruido. El espectáculo arqueoastronómico más conocido mundialmente sobre el mundo maya es sin duda alguna el que ocurre en el castillo, o pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá. Es un asombroso calendario solar que marca los días del año, así como los equinoccios de primavera y de otoño. El castillo es un templo de forma piramidal de 28 metros de altura, con 91 escalones en cada una de sus 4 caras. Los escalones son un registro en piedra del año solar. 91 escalones por 4 lados, más un nivel extra por la plataforma da un total de 365, un peldaño por cada día del año.
En marzo y septiembre, cuando tienen lugar los equinoccios de primavera y otoño respectivamente, las plataformas sobre las cuales está construida la pirámide proyectan sombras triangulares sobre las paredes de las escaleras. Las escaleras están adornadas en su base por cabezas de serpiente, que simbolizan a Kukulcán, y con los triángulos de luz y sombra provocados por la iluminación del sol equinoccial provocan una ilusión de una serpiente que está descendiendo a tierra, desde la parte más alta de la pirámide. Muy posiblemente la pirámide de Kukulcán presentaba otros alineamientos astronómicos en diversas secciones de su construcción. Lamentablemente, estas alineaciones las hemos perdido. Cuando la pirámide fue descubierta, se encontraba en un estado excesivamente ruinoso, y en su mayor parte de la construcción que vemos en la actualidad es obra de un arduo proceso de reconstrucción. La pirámide del Sol de Teotihuacán. La pirámide del Sol es el monumento más emblemático de esta cultura mesoamericana que se desarrolló en esta zona. Hablamos de un pueblo contemporáneo al periodo clásico maya y a la civilización anterior tolteca. Se puede acceder a la cúspide a través de una escalinata formada por unos 260 peldaños, 52 por cada sol o era. Numerosos pueblos mesoamericanos explicaban la creación del mundo en su cosmología a través del mito de los 5 soles. Estos corresponden a 5 periodos en los que reinaba una deidad en concreto. Sin embargo, al final de los 4 primeros soles hubo un cataclismo surgido de las luchas entre diferentes deidades, y los hombres y el mundo desaparecían. Para estas civilizaciones nos encontramos en el 5.º sol, que será destruido por un terremoto. Un aspecto interesante relacionado con la pirámide del Sol es que se halla orientada de modo en que señala realmente el movimiento del Sol, desde el amanecer hasta el anochecer y los equinoccios, así como el punto de la bóveda celeste donde salen las Pleiades. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre astronomía, que tuvo influencia en la edificación de monumentos, como con el caso de la orientación de la pirámide de los nichos, que funciona como un calendario astronómico. Pirámide de los nichos. Esta se encuentra en la zona arqueológica en el Tajín y en la zona de Veracruz Norte, México, y es parte de la cultura totonaca. La pirámide está compuesta por 7 plataformas superpuestas de manera escalonada y una escalinata en el lado norte para la ascensión a la cúspide. La decoración de esta fachada está compuesta por 365 nichos u horcacinas, sin incluir los que se hallan ocultos bajo la escalinata e incluyendo los que la dividen en 2 mitades por su parte central. Se piensa que pueden representar los días del año. Precisamente, debido a estos nichos se produce un efecto decorativo de luces y sombras. El fenómeno posiblemente era considerado por los habitantes como el descenso de Quetzalcóatl y marcaba el inicio de la siembra para las culturas mesoamericanas. El Tajín fue planeado y construido con base en una clara orientación astronómica y en relación en el paisaje, al igual que otras ciudades importantes de Mesoamérica. La pirámide de los nichos tiene una alineación exacta en relación al centro de los mantenimientos. Esta orientación genera un juego de luces y sombras que prueba que el Tajín fue la ciudad sagrada en una de las cuencas del Golfo de México, equivalente a Teotihuacán en el altiplano y Chichén Itzá en la zona maya. La pirámide de los nichos es un marcador astronómico y construido para que una deidad descienda del cielo a la tierra. Los Anasazi formaban una cultura arqueológica amerindia de la superárea cultural de Oasis América. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, en lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Se cree que los Anasazi lograron avistar a la supernova SN 1054 y que algunos de los dibujos que dejaron corresponden al registro de tal evento astronómico. Entre sus misteriosas confecciones que se han encontrado apareció un petroglifo que podría representar un mapa del cielo, incluyendo este fenómeno celeste. Los indios Anasazi vieron nacer un fuego en el cielo en un lugar donde los días precedentes tan solo había un cielo negro, plagado de estrellas poco brillantes. El brillo de esa nueva estrella podía verse incluso de día, del mismo modo que la luna en ocasiones es visible de día, y precisamente por la representación en tallas realizadas por los Anasazi de posición de la luna, fase y algunos asterismos. Podemos datar la aparición de esta estrella en la noche del 4 al 5 de julio del año 1054. Esa señal que apreciaron en el cielo era ni más ni menos que una supernova.
Desde el comienzo del desarrollo de la cultura zapoteca, las ciencias referidas y vinculadas con el registro y la medición del tiempo fueron cultivadas por este pueblo. De igual forma, dedicaron tiempo al estudio y observación de las múltiples variaciones y ciclos relacionados con la astronomía. La dedicación e inclinación del pueblo zapoteca hacia la astronomía y astrología los llevó a diseñar de más de un calendario. El calendario zapoteca Iza, que era utilizado con fines agrícolas y recolección de las cosechas, estaba conformado por 365 días, divididos en 18 meses y compuestos de 20 días cada uno de ellos con un periodo final de 5 días. A su vez, diseñaron un calendario zapoteca pero con fines ceremoniales. Este se ajustaba conforme a su ideología y a la vez se basaba en ciertos requerimientos, para lo cual aplicaron sus estudios astronómicos. El calendario Pille tendría una estructura de 260 días, dispuestos en una medida de 20 meses que se dividirían en 20 días cada uno, y era utilizado para asignarle los nombres a los recién nacidos. La astronomía ejercía tal influencia en la cultura azteca que la mayor parte de sus tradiciones estaban basadas en el comportamiento de las estrellas y planetas. Las eras en la cosmología azteca están definidas por soles, cuyo final estaba marcado por cataclismos. El primer sol, Nahui o Celoti, era un mundo poblado por gigantes que fue destruido por jaguares. El segundo sol, Nahui e Hecate, fue destruido por un huracán. El tercer sol, Nahui Kiawit, por una lluvia de fuego. El cuarto, Nahui Ati, fue destruido por un diluvio. Y el quinto, Nahui Olin, está destinado a desaparecer por movimientos de la Tierra. El calendario azteca o piedra del sol es el monolito más antiguo que se conserva de la cultura prehispánica. Se cree que fue esculpido alrededor del año 1479. Se trata de un monolito circular con 4 círculos concéntricos. En el centro se distingue el rostro de Tonatiuh, dios del sol, adornado con jade y sosteniendo un cuchillo en la boca. Los 4 soles o eras anteriores se encuentran representados por figuras de forma cuadrada que flanquean el quinto sol, en el centro. El círculo exterior está formado por 20 áreas que representan los días de cada uno de los 18 meses que constaba el calendario azteca. Como la suma da 360 días, para completar los 365 días del año solar, los aztecas incorporaban 5 días aciagos, llamados Nemontemi, o días de sacrificio. Para los aztecas, la sucesión del día y la noche se explicaba por las constantes luchas entre los astros principales, dado que durante el día es muy difícil observar la luna e imposible a las estrellas. Los aztecas interpretaban que el sol naciente, Huitzilopochtli, mataba a la luna, Coyolxauhqui, y a las estrellas. Para los aztecas, la astronomía era muy importante, ya que formaba parte de la religión. Construyeron observatorios que se le permitieron realizar observaciones muy precisas, hasta el punto que midieron con gran exactitud las revoluciones sintónicas del Sol, la Luna y los planetas Venus y Marte. Otro gran avance astronómico de la civilización azteca fue la predicción de eclipses solares y lunares, así como el paso de cometas y estrellas fugaces. El cielo significó un aliciente para el espíritu del hombre mesoamericano y norteamericano. Gracias a este magnífico estímulo visual, su mente analítica pudo ejercitarse y acercarse a entender mejor el funcionamiento de la bóveda celeste. Al mismo tiempo, se congració con sus dioses inalcanzables y obtuvo la certeza de que este culto celeste propiciaría obtener a favor de ellos los favores necesarios para su existencia.